es un placer. Agradezco profundamente la oportunidad que se me da para platicar un poquito sobre la política que estamos, digamos, rediseñando en materia de contenido nacional y que tiene que ver con los anexos de los contratos, ¿no? Entonces, quiero aprovechar esta oportunidad, a pesar que el título es muy específico al respecto, sin embargo, quiero aprovechar para comentar cuáles son los temas relevantes que se encuentran estrechamente relacionados con la regulación que estamos emitiendo hoy en día, porque estamos reestructurando la política de contenido nacional y que, digamos, y que están relacionados con los operadores petroleros en México y, por supuesto, pues, con la demanda que estos tienen y van a tener, digamos, con la oferta nacional y las empresas proveedoras del país. Entonces, digamos, antes de empezar, déjenme decirles que hay 4 pilares de esta nueva estrategia de política de contenido nacional. No voy a abarcar los 4 pilares, me voy a enfocar digamos, en los siguientes temas, por favor, adelante, donde tienen que ver y tienen que, de alguna manera, tienen que ver directamente con los operadores. La idea es, quisiera primero empezar brindando un panorama general de lo que, de cuál será la nueva metodología de, digamos, del cálculo contenido nacional. Esto es muy importante y voy a platicar por qué es ineludible, impostergable la redefinición de esta nueva metodología. Otro tema súper importante es que no había política, o sea, no había una política de contenido nacional, a pesar que existe la atribución en la ley de hidrocarburos y la ley de la industria eléctrica para que la Secretaría de Economía, a través de la unidad que yo presido, se pueda, y a través de consejos de fomento de la industria de hidrocarburos y de consejos de fomento de la industria eléctrica, con todos los agentes, con reguladores del sector, con los empresarios, etcétera, con todos, cada uno de los que componen pues, las cadenas de valor, podamos diseñar conjuntamente una política de contenido nacional. Debo decirles que la vamos a publicar en un par de semanas y quiero platicarles de eso, cuáles son los primeros resultados y hacia dónde va dirigida la política. Después, algo muy importante y que tiene que ver directamente con los anexos de los contratos es la guía de transferencia tecnológica y capacitación que acabamos de publicar en la Secretaría de Economía. Es el preámbulo de una nueva regulación que vamos a emitir en los próximos meses como los nuevos lineamientos. Y voy a hablar por qué también es impostergable la generación de estas nuevas regulaciones y posteriormente, pues algunas reflexiones que permitan que provoquen un poco la discusión. Adelante, por favor. Entonces, en el primer punto, sobre el tema de la metodología. Hay que decirlo con toda claridad, esta es una forma sencilla, ilustrativa, de ver cómo está, digamos, el cálculo de medición de contenido nacional, específicamente en hidrocarburos. Esta es la fórmula que es pública y que está, digamos, en la metodología que publicó en el Diario Oficial la Secretaría de Economía en 2014. Y todos sabemos que esto está en el upstream, nada más, pero déjenme con toda claridad, quiero decirles que esta fórmula no solamente tiene fallas conceptuales matemáticas, que no es el espacio para discutirlas, pero créanme, hay fallas estructurales, sino que además, pues no está indexada a ninguna política industrial de contenido nacional y además, pues con unos incentivos que no son los adecuados. Adelante, por ejemplo, todo el tema, si uno revisa, pues la ponderación, digamos, está cargada, está inclinada hacia, digamos, los bienes y servicios, como ustedes saben, y la mano de obra. Pero también es cierto que se ha descuidado, en términos de la ponderación, esfuerzos importantes que han hecho los propios operadores en materia, por ejemplo, de capacitación, transferencia tecnológica y gasto en infraestructura. Hay que decirlo, es una fórmula muy complicada, es una fórmula que confunde, que no es transparente,
que los conceptos son ambiguos, que, por ejemplo, en el caso de Love Stream puede caber, se puede justificar cualquiera de los bienes más allá del Love Stream, por ejemplo, ¿no? Cae el 99% del gasto, cae ahí por estructura matemática. No hay incentivos para invertir capacitación, transferencia tecnológica y, digamos, y solamente pues no se ciñe bien, ¿no? Abarca en lo que, digamos, señala la propia ley de hidrocarburos. Cada proveedor pues debe calcular su proporción. Es algo que ha generado mucho consulting, que no tengo problema con el consulting, pero es una responsabilidad de un gobierno dar a conocer, transparentar y rendición de cuentas, y para mí es fundamental dar a conocer cuáles son los criterios técnicos que norman nuestras decisiones en materia de nuestras atribuciones. Entonces, para no hacerles la plática larga, había una simulación de contenido nacional. Ustedes mejor que yo saben que, digamos, la experiencia internacional, cualquiera que ustedes me citen, y en el sentido, cuando uno abre los recursos petroleros, hay muchos factores que entran a la mesa de negociación, pero principalmente entran dos, y no me van a dejar mentir, que es el tema de transferencia tecnológica, capacitación. Es algo que no está negociable, tiene que entrar en la negociación y se da una política muy clara para que el país que abre los recursos petroleros se pueda beneficiar de esta parte mediano y largo plazo. Otro elemento que no está en discusión es verdaderamente diseñar una política de contenido nacional responsable que, digamos, se pueda generar en el corto y mediano plazo una política de contenido nacional que sea responsable, competitiva y sobre todo que desarrolle el tema digamos, que sea eficiente. Y creo que a todos nos queda claro, la crisis del COVID, pues nos ha mostrado la necesidad de repensar esta idea que tanto en la teoría económica como en la práctica internacional, pues nos habían comentado y le habíamos apostado que las distancias no importan. Hoy en día nos hemos dado cuenta que las distancias importan, que el mundo se está moviendo por diversas razones, se está moviendo a bloques regionales y a nosotros nos conviene tener una proveeduría cercana, local, pero responsable, y eso hay que hacerlo, digamos, con una responsabilidad, y sabemos que no es de la noche a la mañana, toma tiempo esa maduración, pero hay que poner las condiciones para que esto suceda. A todos nos conviene como país, tanto a los operadores, a los destinatarios, etcétera. Adelante. Entonces, eso ya no va a suceder. Tenemos la atribución. ¿Qué es lo que estamos pensando con la nueva metodología? Estamos pensando, digamos, aquí simplemente algunos principios básicos de los cuales vamos a considerar. Tenemos nosotros en el calendario publicar esta nueva metodología el próximo año, a principios del próximo año, no sin antes tener una discusión, digamos, intensa a través con la industria, con los agentes y con cada uno de los que se ven involucrados en el diseño. Nosotros creemos que diseñar una política pública desde el escritorio y no estar, digamos, en la actividad, visitar, conocer, a final de cuentas, el día a día del negocio, ustedes lo tienen palpable, son los que lo viven de manera cotidiana, y nuestra responsabilidad es conocer, digamos, interactuar. Entonces, hemos creado varios mecanismos para que esto suceda. Una es a través del Consejo de Fomento de la Industria de Hidrocarburos, donde están todos representados, todas las cámaras industriales, está Amexi, también está la ANFI, etcétera. Ahí se crearon grupos de trabajo para que ustedes puedan presentar, discutir técnicamente con el equipo de la unidad el tema de la reformulación de la fórmula, y además tienen ahí también abierta la puerta en mi oficina para agendar y discutir en ese sentido. Pero la política pública evidentemente se diseña aquí
en la Secretaría de Economía y nosotros creemos que esto es en coordinación con CENER, es un tema muy importante. Entonces, hay que acotarlo a actividades de exploración y extracción, como dice la ley, hay que evaluar, digamos, que la responsabilidad recaiga directamente e indirectamente en el tema de los operadores. Nadie, siempre es un viacrucis, ustedes, su relación con los proveedores con nosotros, con ustedes, etcétera, y no tiene que suceder así. Se tiene que trabajar realmente en un catálogo de bienes y servicios. El que emitió Economía hace un par de años, pues fue una copia fiel, se importaron, se fusilaron un catálogo de Canadá, hicieron la traducción y lo pegaron y no refleja, desde luego, es un commodity, bienes y servicios a nivel internacional, todos lo sabemos, sin embargo, por las características de cada industria, su desarrollo, pues sí es importante plantearnos ciertos retos en ciertos bienes y servicios que deberían de ser, que se podían proveer a nivel nacional, etcétera. Tenemos que repensar, tenemos que definir las variables, que no haya ambigüedad, que no haya discusión sobre eso. Aquí es conforme a las mejores prácticas internacionales. Nadie va a inventar el concepto de transferencia tecnológica, por ejemplo. Sabemos que la transferencia tecnológica es un tema muy complicado en aguas profundas, es otro tema en aguas someras y en tierra es otro tema. Entonces, sabemos que hay una complejidad y tenemos que discutirlo y tenemos que tropicalizarlo para el caso de México. Entonces, hay que evaluar algunos servicios que quedaron excluidos en la metodología, hay que redefinir la mano de obra como está en el espíritu de la ley, etcétera. Hay que fortalecer esos lineamientos y también, y en ese sentido, pues tenemos que trabajar. Y lo otro, que es más importante, hay que aplicar una profunda mejora regulatoria, es decir, tenemos que sistematizar, automatizar todo a través de una plataforma digital el reporte continuo nacional. No es posible que tengan que ir físicamente a la Secretaría de Economía, de todo lo que implica esos costos de transacción, tendría que ser a través de una plataforma digital muy sencillo y que cada uno, tanto los proveedores como los operadores y los asignatarios, como Pemex, ellos puedan ver desde su celular cómo van en cumplimiento en las diferentes etapas de contenido nacional. Es decir, no debería de ser un viacrucis el llenado, el reporte, que hay muchas equivocaciones, hay digamos, sobreestimaciones, etcétera, etcétera. Adelante. Eso es en lo que cabe, en lo que estamos pensando. La estrategia, la política, digamos, de contenido nacional. Adelante. Esta política de contenido nacional la vamos a publicar en un par de semanas. Ha sido un esfuerzo donde ustedes pueden ver todos los agentes involucrados. Estuvo el jefe de sector, CENER ha estado, las empresas productivas del Estado, ha estado, digamos, los clústeres, los SEDECOS de las entidades federativas. Es muy importante también interactuar con ellos, donde están los estados petroleros. Los organismos de cooperación internacional son clave, los programas de apoyo, la administración pública federal, los consejos, en fin, todo eso dieron lugar a la siguiente estructura. Esto ya se ha trabajado desde el año pasado, no se habían echado a andar desde que se hizo la reforma, estos consejos, que es un instrumento jurídico importante de la Secretaría de Economía, pues no se había echado a andar. Entonces, nosotros echamos a andar los consejos, hemos sesionado varias veces y el resultado de esto, pues salió ahí, como pueden ver, esta es la estructura, digamos, de la parte de este documento, con la idea, es muy importante porque hay un diagnóstico, sabemos, tenemos que ser muy, muy responsables. ¿En qué sentido? Todo mundo, esta estrategia, esta política, la íbamos a publicar en abril y todo el mundo sabemos por qué no fue así, por el tema de la pandemia, y podíamos haberlo hecho, pero hubiera sido un acto de irresponsabilidad de parte de nosotros. La pandemia ha, digamos, rediseñado, no solamente ha afectado el modo de vivir, ¿no?, de los seres humanos, sino ha incrementado ciertos costos y hay que rediseñar, hay que repensar los negocios y la industria
del sector energético, en particular la industria de hidrocarburos, no es ajena a este cambio. O sea, hay que reinventarse. La afectación a la cadena de valor ha sido brutal, ¿no? Y lo va a seguir siendo. Entonces necesitamos que, no necesitamos la regulación a disposición que podemos emitir y los pocos recursos que podemos direccionar en la cadena de valor, no podemos equivocarnos. Tenemos que direccionarlos de una manera importante. Tenemos que identificar, ustedes mejor que yo lo saben, hay esfuerzos aislados de información. Digamos, hay muchas instancias, academias, agentes públicos que producen información, pero la información del sector en la cadena de valor está, digamos, desordenada, no está sistematizada, está a diferentes niveles de agregación. Entonces, aquí van a encontrar un esfuerzo bien importante de ese respecto. Van a encontrar una brújula, una orientación. Hay muchos programas que no necesariamente todos son apoyos, apoyos, digamos, en términos monetarios. Hay muchos apoyos de otra índole que no se saben y que no se conocen. Entonces, en fin, es un esfuerzo bien interesante con base, digamos, en todos participaron, y aquí van a ver, sobre todo, pues la parte importante que voy a tocar un poquito es el último capítulo que viene siendo, pues, la política de contenido nacional, ¿no? Que está, digamos, en objetivos, está plasmada en 4 objetivos, en ciertas estrategias y líneas de acción. Adelante. Entonces, nada más para darles un poquito de lo que van a encontrar en este documento que vamos a publicar. Pues van ustedes, mejor que nadie, pues nosotros identificamos el diagnóstico, ¿no? Y ya considerando el tema del COVID, pues hay factores que le llamamos nosotros endógenos y factores exógenos. Algunos endógenos, por ejemplo, pueden ver ahí limitada innovación, diversificación. El tema de la certificación y capacitación no es un mito, es una realidad. Hay muchas empresas mexicanas y en particular las pymes, les hace falta tener certificados, capacitación, etcétera. Por el lado de exógenos, por ejemplo, pues tenemos mecanismos de contratación que están muy dispares, retraso de pagos, etcétera, y algunos que son mixtos, ¿no? Que están en esta, digamos, en una combinación lineal de estas dos variables. Ahí podemos ver algunos ejemplos. Adelante. Entonces, la idea es muy importante el tema de la identificación de la demanda potencial, que tiene que ver más con este panel que me hicieron favor de invitar. Aquí sabemos que parte los montos de inversión y gastos de operación esperados, ¿no? Sabemos que hay planes aprobados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el plan de negocios, el tema de Pemex, en el tema del MIT, los planes de negocios de Pemex, Enegas, privados, y en el tema de la rehabilitación de las refinerías. Eso está ahorita, hay una demanda potencial que va a haber, y luego tenemos algunos temas de bienes específicos que se identificaron, como el tema del programa anual de adquisiciones, de arrendamientos y obras y servicios de Pemex, entre otros, ¿no? Y evidentemente de algunos de los operadores. Adelante. Por ejemplo, aquí todos sabemos, es algo muy interesante. Se estima, ahí podemos ver, ¿no?, cuál es la inversión aprobada, más no la ejecutada en términos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, donde pues tenemos esa parte. Y luego también podemos ver, pues, cuál es, haciendo un ejercicio de reclasificación de la información, pues podemos identificar algunos nichos de mercado que van a ser, por ejemplo, el tema de perforación de pozos, el tema de operación de instalaciones, intervención de pozos, construcción de instalaciones, desmantelamiento de instalaciones, entre otros. Son áreas que se va a necesitar, digamos, una proveeduría en los próximos años, y ahora con digamos, con un segundo rebrote que estamos pasando a nivel internacional, estamos a tiempo para planear de manera responsable una proveeduría que permita, digamos, hacer este match con la demanda que se va a hacer. Decirles algo, o sea, es decir, también, por ejemplo, y aquí hago una relación con lo que decía de transferencia tecnológica, digamos, a grandes rasgos, lo que nos está diciendo también es que esta inversión aprobada, en un escenario pesimista, diría yo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por ejemplo, ha estimado que se van a derogar
un poco más de 40,000 o 45,000 millones de dólares en los próximos 30 años. De eso, por ejemplo, ¿cuánto se va a destinar a transferencia tecnológica y al tema de capacitación? Pues prácticamente el rubro es casi cero, precisamente por las reglas que están vigentes en este sentido, más que reglas, lineamientos, ¿no? En la metodología que tiene la atribución la Secretaría de Economía, y en coordinación con CENER. Aquí podemos ver otro, digamos, desglose de estas inversiones aprobadas por la demanda que va a haber. Como pueden ver, ahí hemos identificado, digamos, la parte, un 14.50% va a ser de mano de obra, otro va a ser de bienes, de los bienes de 11.34 y 6.42 bienes y servicios, ¿no? Ahí lo podemos desglosar, cuáles son temas de transferencia tecnológica, de capacitación, infraestructura, todo eso lo van a ver en detalle ya a otro nivel desagregado, precisamente en las estrategias que vamos a publicar en un par de semanas. Adelante. Aquí, nada más para terminar con este punto, es importante, es un resumen, es mucho más detallado, es un documento muy amplio, pero identificamos, con base en este análisis, identificamos 4 objetivos, ¿no? Es uno, promover la implementación de la política integral de contenido nacional en la industria de hidrocarburos. Necesitamos, aquí es muy importante, y las 14 estrategias prioritarias y las 55 acciones pues van alineadas, van dirigidas a poner incentivos, a coordinar esos esfuerzos aislados. Los operadores han hecho esfuerzos importantísimos en materia de proveeduría, etcétera, pero también, digamos, Pemex lo ha hecho, pero no está alineado hacia una política de contenido nacional porque no había. En los últimos 25 años no había una política sistematizada de contenido nacional, simplemente estaba en los discursos y no se había implementado. 2, fortalecer y desarrollar las cadenas productivas sostenibles y prioritarias, profundizar el conocimiento de oferta nacional, vincular la demanda con la oferta. Hay un desfase, siempre es un tema de planeación, es un tema de conocimiento y eso es lo que tenemos que enfocarnos y identificar cuáles son las oportunidades para las que estén, digamos, en términos para poder alinear estos esfuerzos. Ahí están, van a estar escritas, van a estar publicadas, digamos, en las próximas semanas, pero es digamos, una visión muy general que le estoy planteando por el tiempo que tengo, pero lo van a ver ahí y creo que es un esfuerzo que hay que valorar. Adelante, por favor. La guía, ya para terminar el último punto, digamos, ahí hay un manual que hemos publicado, es una guía, ¿no? Donde ustedes van a poder, que es una forma muy sencilla. Resulta, aunque parezca sorprendente, el marco normativo que nos rige vigente sobre el tema de la transferencia tecnológica, capacitación, que cada uno de los anexos de los contratos de los operadores están obligados a presentar, dependiendo la etapa, etcétera, en todo el tiempo que tienen y sobre todo cuando pasan a desarrollo, pues ahí hay una guía publicada. Pues esa guía no la siguen todos. Es decir, si yo les dijera, si les mostrara un cuadrito de cómo han reportado, de cómo han digamos, atendido este tema de transferencia y capacitación tecnológica, la varianza es muy grande, ¿no? Hay algunos que hacen programas muy serios y muy interesantes y muy importantes que dan de rama de transferencia y hay otros que no. Simplemente, o sea, no vamos a permitir que una transferencia tecnológica o entendida como capacitación sea mandar a un estudiante un semestre o una semana a Texas, financiado incluso por recursos del CONACYT la mitad y por otro operador, y eso me lo van a poner, digamos, como transferencia tecnológica o, digamos, empresas de limpieza. Eso ya no va a pasar. Se acabó la simulación. Aquí la idea de esta guía es orientarlos. Además, son esfuerzos que ustedes están haciendo de manera conjunto. La responsabilidad de que ustedes no tuvieran una guía, una brújula, es precisamente la unidad que no tenía estos elementos. Por eso publicamos. Y ahí pueden ver, digamos, en esta guía van a encontrar la descripción general, cuál es el resumen de las tecnologías que están aprobadas y que están publicadas,
digamos, por la CENER, digamos, cuál es la importancia de estas capacidades técnicas, etcétera. Van a encontrar cuáles son los mecanismos de capacitación muy específicos que deben ser. Van a encontrar cómo se puede orientar las colaboraciones con las instituciones, que no se queden los buenos deseos, todo el mundo va a firmar convenios, no se necesita realmente firmar un convenio para tener colaboraciones importantes en materia de transferencia. Van a ver ahí los cronogramas, no había un cronograma, digamos, homogéneo para que cada uno pudiera reportar, y van a ver ahí el tema, por qué pensamos que esto va a beneficiar. Entonces, esto lo van a tener ahí, digamos, publicado, pero sí adelanto que lo que hay ahorita de criterios de esta metodología tiene áreas de oportunidad. Entonces, en los próximos meses vamos a publicar una nueva metodología, ¿sí?, que abarque dos componentes. La metodología es entendida de forma integral, tiene que abarcar la nueva medición de contenido nacional, porque ya va a haber una política publicada, una política de contenido nacional, y tendrá que ver, digamos, de manera responsable, nuevos lineamientos de transferencia tecnológica y capacitación. Adelante, por favor. Entonces, digamos, ¿cuál es algunas reflexiones? Necesitamos tener el tema, economía está trabajando para emitir regulación de manera responsable. Necesitamos dar certeza y certidumbre, que no haya ambigüedad en la aplicación del ordenamiento jurídico. No, a mí, digamos, cuando recibí la unidad, pues prácticamente me dejaron sin dientes. Es decir, no existía un marco normativo para poder operar mis tareas sustantivas básicas. No lo mencioné aquí, pero ustedes ya seguramente conocimientos del sector, nosotros ya publicamos un acuerdo de verificación, ya podemos verificar, ya nosotros podemos verificar y vamos a empezar a verificar el contenido nacional. Y la pregunta que se harán, bueno, ¿y cómo lo van a hacer? Lo vamos a hacer de manera responsable, publicamos, no estamos obligados, pero lo hicimos público, la metodología estadística de selección de manera responsable para elegir con un muestreo estratificado, técnicamente sólido, para poder a quién le va a tocar ser verificado, digamos, con los distintos criterios. Eso está publicado tanto en los acuerdos como no. Entonces, este año tenemos que terminar, y a principios del otro, a dejar todo el ordenamiento jurídico normativo que nos permita a nosotros llevar a cabo nuestras tareas sustantivas. Entonces, también es importante entender, y lo van a encontrar en las estrategias, un análisis detallado de la proveeduría. Hay distintos diagnósticos, hay distintos esfuerzos importantes en la academia, de los operadores, etcétera, de la propia Secretaría de Economía, pero todo está dispersado. Entonces, necesitamos tener un solo mapa, necesitamos tener que Pemex tiene una lista muy avanzada, que los operadores otra, necesitamos tener una, y pensamos que la Secretaría de Economía debe de patrocinar ese esfuerzo para, digamos, ponerlo a disposición pública. Y tenemos que también entender que no podemos lograr y aprovechar. Entendemos que el tema de la pandemia fue muy desafortunado, es una crisis, estamos viviendo una crisis inédita, todavía con resultados inciertos. Sin embargo, sí creo en que genera una oportunidad. Creo que esta es una llamada de atención muy fuerte, en donde tenemos que equilibrar, tenemos que pensar, y eso va a detonar el crecimiento económico, un mercado interno que pueda, con proveeduría nacional, responsable, de transición, que pueda cumplir, porque yo estoy seguro que en términos de ahorros y de términos de sinergias, de ganancia en eficiencia, a los operadores y al propio Pemex le conviene que ciertos productos con valor agregado se puedan generar mediano y largo plazo en México. Estoy convencido de ello, y creo que la pandemia nos ha puesto eso en alerta, y tenemos que hacerlo de manera conjunta. Y creo que la Secretaría de Economía puede liderar ese esfuerzo para fortalecer, digamos, el sector, y así poder, México tiene una capacidad de recursos humanos importantes, y también puede desarrollar tecnologías, digamos, mediano y largo plazo.
Bueno, eso es lo que tenía en mente. Muchísimas gracias por darme este breve espacio y con mucho gusto estoy para poder contestar inquietudes, preguntas al respecto. Muchas gracias, Jimena. Muchísimas gracias, Marcos, por esta brillante participación. Por parte de la audiencia tenemos las siguientes preguntas. La primera sería, ¿esta nueva política y metodología va a aplicar a los contratos existentes producto de las rondas de la CNH o estos van a conservar la metodología anterior? Sí, muy buena pregunta. A ver, hay que decirlo con toda claridad. Digamos, el problema es que la metodología va a aplicar, o sea, no va a ser retroactiva, evidentemente, va a ser a partir, porque es algo que está en la atribución de la Secretaría de Economía, va a aplicar en las distintas etapas, ¿no? Ya la mayoría va a pasar, digamos, a etapas de desarrollo y ahí es donde tenemos que hacerlo de manera conjunta. Evidentemente no va a ser retroactiva. Hasta ahorita han cumplido los operadores y el tema no es que no es la falla de los operadores, es la falla del gobierno anterior de la unidad donde no generó estos incentivos y por lo tanto creo que se puede hacer esfuerzos de manera responsable. Nosotros, a ver, tenemos muy claro, esta metodología, digamos, ustedes saben que por definición el contenido nacional incrementa los costos de operación. Tenemos que ser muy responsables y tenemos que cuidar que no incremente los costos de operación de manera irresponsable. Tiene que ser aquellos esfuerzos donde a los mismos operadores y a Pemex les conviene desarrollar de manera responsable, mediano y largo plazo, contenido nacional. Y es por cuestión de sinergias. Entonces, va a aplicar, digamos, un corte, ¿no? No se va a perder información en ese sentido, pero tenemos, y lo podemos hacer, tenemos blindado jurídicamente y tenemos el apoyo del sector de CENER al respecto. Segundo, el tema de las transferencias tecnológicas. Ahí es que no hay, ahí no hay criterios y apenas los vamos a generar. Entonces tenemos esa parte. No se puede estar presentando temas que ni siquiera son de capacitación, ni siquiera son transferencia tecnológica como eso. Entonces, al final del día también, y es más, los anexos obligan a esa parte de que nosotros tenemos la obligación de poner esos criterios y tenemos acuérdense que economía es parte de ese proceso. O sea, si ustedes no cumplen con sus programas de capacitación y transferencia tecnológica, si no tienen el aval de la Secretaría de Economía, pues es un tema que nosotros tendríamos que dar visto a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y ya sabemos cuáles son las opciones que ellos pueden tomar. Pero aquí se trata de hacerlo de manera responsable. O sea, de hecho, ustedes, si aquí me están escuchando los operadores, saben que los he recibido, saben que hay puertas abiertas y los hemos discutido con ellos sus programas. Algunos están haciendo esfuerzos extraordinarios. De hecho, ya van a empezar como la guía. Algunos ya anunciaron y van a anunciar el tema de, por ejemplo, de invertir transferencia tecnológica en los rubros que se permiten, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en voz alta, pueden ser laboratorios, ¿no? A través con universidades, en fin. Por eso es muy importante revisar. Y los nuevos lineamientos, obviamente, no se deben de apartar tanto de lo que ya existe, pero sí hay áreas de oportunidad, por ejemplo, la mano de obra, ¿no? Y además es el espíritu de la reforma. El espíritu de la reforma es tener una transferencia tecnológica muy clara cuando hay asociaciones, en fin, todo eso estamos por discutir. Perfecto, Marcos, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las nuevas sinergias que espera formar la Secretaría de Economía con la CENER para hacer más eficiente su participación en el sector petrolero? Bueno, tenemos un diálogo muy fructífero, diría yo, constante. De hecho, tengo muy buena relación y porque además tenemos en conjunto, trabajamos con el ingeniero Maciel. Yo pertenezco por parte de la secretaria, soy representante en varios consejos del sector energético, interactúo con ellos, vamos de la mano.
O sea, de hecho, ellos participan en el Consejo de Fomento de la Industria de Hidrocarburos y en el Consejo de Fomento de la Industria Eléctrica. Son partícipes. Ellos tienen voz y voto en ese consejo y ellos, digamos, la responsabilidad de generar política de contenido nacional es un tema de política industrial que lleva la Secretaría de Economía. Como ustedes, aprovecho, seguramente han podido escuchar a la secretaria Graciela Márquez o al propio subsecretario Ernesto Acevedo, donde han planteado en diferentes foros cuál es el nuevo decálogo de la política industrial. Tiene varios componentes como competencia, como mejora regulatoria, y uno de ellos muy importante es el contenido nacional en todas las actividades económicas y en particular en el sector energético. Entonces tenemos que ir de la mano y tenemos una comunicación constante. Este proyecto de transferencia tecnológica lo estamos haciendo de manera conjunta con el área de transferencia tecnológica de la CNER. Perfecto, gracias. Alguien más pregunta, ¿qué tipo de nuevas uniones se pueden promover entre la Secretaría de Economía y las universidades de los estados del sureste para impulsar la formación de nuevos emprendedores en el sector petrolero? Mira, esa es una pregunta y precisamente es algo que nosotros evidentemente no podemos decir a un operador, tienes que hacer un convenio con tal universidad. No, lo que tenemos que nosotros hacer, y es lo que hacemos, presentamos una guía, lineamientos generales, un modelo de cómo, con base en las mejores prácticas internacionales, cómo funciona y cómo puede participar no solamente las universidades, sino los brazos tecnológicos que tenemos. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Petróleo, tenemos el CENAN en la Secretaría de Economía, en el tema del gas natural, etcétera. ¿Cómo pueden beneficiarse un juego digamos, de que todos pueden ganar de eso y sobre todo la derrama, digamos, local que se puede generar, por ejemplo, la construcción de un laboratorio con los ingenieros, que se puede en las universidades, con todo y absoluta transparencia, ¿no? Eso es muy importante. Nosotros lo que estamos es poner, digamos, un paraguas de emisión regulatoria donde se garantice la transparencia y se garantice, digamos, la rendición de cuentas. Yo creo que es muy importante. Hay muchas universidades, hay muchas asociaciones, hay una asociación que pertenecen al Consejo de Fomento de la Industria de Hidrocarburos, la academia participa directamente, hay mucho capital humano y creo que los operadores deben de acercarse a estas universidades, digamos, ya hay acercamientos con la UNAM, pero hay muchas universidades, muchos institutos, muchos organismos académicos, privados también, que tienen mucho expertise, y yo sí creo que nosotros, si unimos esos esfuerzos con lineamientos que se permitan que pueda ser, digamos, creo que puede ser una realidad. Y nosotros proponemos un modelo para eso en la guía.